Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén escuchando la previa, el episodio 104 de este podcast, que lo estamos haciendo básicamente 2 o 3 meses antes de que salga al aire, porque nos gusta jugar con el peligro. Con el señor Cristian Ponce del otro lado. Cristian, ¿estás por ahí? 2 o 3 meses me parece mucho, 2 o 3 semanas. 2 o 3 meses no, yo ni lo haría porque creo que no llegamos. No va a haber nada. ¿Cómo estás, Vos decís que no vamos a sobrevivir, me parece muy bien. No, ando, la verdad, muy bien, Cristian. Y quienes están escuchando del otro lado van a descubrir que de repente el sonido parece mucho más limpio, parece un podcast de verdad. Y sí, porque una de las cosas que hacemos siempre con el señor Cristian Ponce es aprender. Y decidimos que nos gustaba el contenido, pero se escuchaba un poco como la mierda. Y luego de que varios hackers y especialistas en el área de la acústica y la grabación... No, mentira. ¿Cómo fue? ¿Lo resolviste, Cristian? ¿Y ya? Sí. Era como un gas que tenía que largué. Tenemos dos opciones. O tuvimos un upgrade tecnológico, o bien estamos rompiendo la cuarentena, que seguramente en el momento que están escuchando ahora se reforzó total y completamente, se levantaron murallas, está el ejército en la calle, pero nosotros igual estamos en la entrada de una fiesta clandestina grabando esto a minutos de entrar en la breche, que nada, vamos a romperla toda. Tenemos esas dos opciones, el público elige. Sí, para que me saco de encima las influencers que están sacando las fotos desde arriba agachadas en el piso. Salgan de acá. Bueno, Cristian Ponce, una de las cosas que a mí me gusta de la previa y siempre de charlar contigo es la posibilidad de poder hablar o discutir sobre ciertos temas sin que esos temas tengan un acervo demasiado específico y con dato duro y tal, porque nada, siempre hablamos de cultura y del arte, que no es matemática, no es 2 más 2 es 4, o 2 por 2 es 4 también. Puede haber diferentes desavenencias, puede haber como diferentes discursos. Y hoy quiero aprender, Cristian. Quiero aprender de vos, quiero conocer tu postura, porque una de las cosas que estamos viendo es el tema de la cultura de la cancelación. Es como un tema que nunca termino de ponerme de un lado o del otro de esa grieta. ¿Qué es la cultura de la cancelación para vos, Cris? Y es un tema bastante complicado. Yo creo que este va a ser el programa que hagamos con más cuidado para no decir algo que nos cancele. Yo lo que entiendo, creo que llamarlo cultura de la cancelación para empezar a hablar es como una manera despectiva de referirse a ello, porque la cancelación es una de las herramientas de determinados sectores que utilizan en la actualidad. Pero bueno, no es la única solamente. Está también, bueno, en inglés creo que es la woke culture, que es como el despertar, como despertar y hablar y empezar a decir las cosas que no se decían. Pero particularmente tiene que ver con esto de más que nada un personaje o una obra que de pronto masivamente, porque en realidad hay muchos de estos productos o de estas personas que ya han sido cuestionados en el pasado, pero que de buenas a primeras, de manera masiva, se acepta que son problemáticas, por lo que sea. Y esa problematización deviene una cancelación del personaje. Por ejemplo, Woody Allen. Yo me acuerdo de ser chico y ver una película que era la biografía de Mia Farrow, que la pasaron por HBO, un telefilm espantoso, pero me había enganchado. Y ya en esa película, que tendrá ahora unos 30 años, quizás 20 y pico de años, ya se hablaba de los supuestos abusos sexuales de Woody Allen para con... Yo eso no lo tuve nunca del todo claro, pero hijos de Mia Farrow con él, menores de edad en cualquier caso, chicos muy chiquitos. Y bueno, estoy hablando de una cosa que ya se hablaba hace 25 años. Los actores siguieron haciendo películas con Woody Allen, siguió recibiendo premios, siguió estrenando en todo el mundo. Pero hace poco, estos chicos ya adultos volvieron a hablar
en medio de este movimiento mundial en el que los abusados ya no se callan más. Y ahora lo escucharon. Entonces pasó de ser algo que se sabía o que se decía a algo que ha sido aceptado. Y ahí es donde viene la cancelación. Mira, una de las cosas que yo estuve buscando como para prepararme un poco, porque me di cuenta que me faltaba información. ¿Sabes de dónde salió el concepto de cancelación como lo estamos usando hoy en día? Te caes de orto, Cristian Ponce. ¿Sabes quién fue la primera persona que lo usó en cine y fue como, vamos a decir, el cancelado primigenio? A ver. El señor Wesley Snipes. En la película de 1991 New Jack City dice: cancelen a esta puta, ya mismo me voy a comprar otra. Automáticamente siendo cancelado él. Esa fue la primera vez. Luego en 2014 en un reality show de Estados Unidos, Love and Hip Hop, New York, una de las participantes le dice a la otra cancelada y ahí ya se empezó a usar. A mí una de las cosas, a ver, que más ruido me hace, esto en realidad surgió, esta discusión, cuando decidimos abordarlo en este programa de la previa, fue por dos motivos. Uno, por supuesto, la ausencia de Pepe Le Pew en Space Jam 2, que cuando uno lo veía en el tráiler y tal, decía que había pasado y terminaba siendo producto del movimiento de la cancelación. Y el regreso de Master of None es la serie, Cristian. Sí, la serie de Aziz Ansari que en el 2016 creo que salió la segunda temporada, 2017, y ya estaba todo listo para comenzar la preproducción de la tercera temporada cuando hubo como una denuncia dentro de lo que podría ser realmente de algo bastante light, porque no fue mucho más que prácticamente un desacuerdo, una falta de comunicación entre una pareja de adultos en una cita consensuada. Pero bueno, la pareja de Aziz en ese momento, pareja de un día, digamos, de una noche, de una salida, no se quedó bien con lo que había pasado. Hizo como una especie de escrache mediático y medio que nada. Se frenó todo, se congeló todo, así desapareció de todos lados. Creo que recién apareció el año pasado cuando hicieron la reunión de Parks and Recreation y quizás a partir de ahí, de la respuesta del público, se activó otra vez la temporada de esta serie, que es una de mis favoritas. Realmente es la segunda temporada, especialmente de Master of None, es increíble. Para mí el chabón Aziz Ansari es un tipo muy talentoso y de hecho la cultura de la cancelación aparece retratada en uno de los últimos episodios de la segunda temporada, por lo cual todo lo que pasó de alguna manera era entre irónico y un poco triste. Y ahí, ¿con qué tema te gustaría que empezáramos a abordar lo de la cancelación? Porque, a ver, las aristas que abre esto son muy amplias. ¿Te parece que empecemos a separar la obra del artista? ¿Para vos se puede separar la obra del artista? Para mí depende. Hay muchas cosas importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, ¿en qué momento consumiste vos esa obra? Obras ya realizadas y obras que van a venir. Si tomamos un ejemplo bastante claro, que ha sido condenado por el público, no así por los juzgados, creo, porque jamás se probó nada ante los juzgados, digamos, como es el caso de Bryan Singer, el director de las películas de X-Men. Nada, hay muchísimas denuncias, hay gente que terminó muy mal, aparentemente por culpa de él, que ejerció la pedofilia sobre jóvenes actores. Incluso, bueno, yo hace poco volví a ver X-Men, la primera, y uno de estos chicos, que es de los que peor terminó, es el que hace del Iceman original, no, del Pyro original, perdón, en X-Men 1, que aparece un rubiecito. Bueno, la diferencia ahí es, a mí me parece, hay un juicio, hay varios juicios en realidad que se terminan anulados, pero bueno, hay un consenso por parte del público en creerle a quienes se autodenominan víctimas. Entonces ahí es separar la obra.
Yo de acá en adelante no me interesa ver nada, que yo no quiero que le den más plata al tipo este que le cagó la vida a un montón de gente. Sin embargo, las producciones que ya realizó y que yo consumí antes de estar enterado de esto, no solamente reúnen a un montón de talentos, sino que además me atraviesan a mí como espectador. Entonces, por ejemplo, X-Men, las películas de X-Men, para mí es muy difícil dejarlas de lado, olvidarlas y cancelarlas. Porque, de vuelta, hay un montón de gente involucrada, súper talentosa. Esto pasa mucho en los largometrajes. A mí me atravesaron como espectador, como fan de las historietas y del cine. Entonces hago esa separación. La obra es, especialmente en el cine, es una obra conjunta. Entonces, en el cine me cuesta menos que yo el bebé de Rosemary. Yo recién hace poco me puse realmente a leer lo que había pasado con Roman Polanski y es indefendible. Pero el bebé de Rosemary es una de mis películas favoritas. No sé qué te pasa a vos. Mira, a mí me pasa que lo que no termino de entender es de dónde surge esto. ¿Por qué? ¿Cuál es mi duda? Yo lo voy a plantear en términos un poco más políticos, filosóficos, vamos a decirlo. Una de las cosas que a mí me parece es que la cultura de la cancelación claramente está mucho más arraigada al día de hoy, producto del uso de las redes sociales. Digo, incluso la cancelación, una de las maneras en que más llegó al gran público fue a través del movimiento de Black Twitter, que era toda la cultura afroamericana utilizando Twitter a través de hashtag para mostrar cómo se normalizaban ciertos microrracismos o racismos en sí de esa cultura, o por ejemplo, como vos lo nombraste en algún momento, el movimiento de Me Too. Tener esa gente que no tenía la posibilidad de poder decir lo que le pasaba porque tenía poderes fácticos por encima que no le permitían, o el miedo, o lo que sea, o el qué dirán, tenía en estas herramientas la posibilidad de salir a la luz. Eso me parece una manera de democratizar ciertas cosas que hacen sentido. Si vos tenés, como tu ídolo es un forro, ¿viste? Si vos tenés idea, noción y pruebas de que hay gente que ejerce el poder de mala manera y no tenés forma que eso llegue a los grandes medios, bueno, yo ahí lo entiendo más. Pero a mí una de las cosas que me pasa con esto de la cultura de la cancelación es esta idea que se parece mucho al bullying. Porque puede pasar que cierta gente decida ponerse de acuerdo de manera piramidal u horizontal para atacar a una persona por el simple hecho que algo no le gusta, y eso se convierte en un escarnio total y completo hacia una persona en lugar de atacar a alguien o mostrar las malas formas de manejarse de alguien para hacer una denuncia social. Me parece que son como dos cosas distintas. Lo de Polanski me parece, vos me nombrás por ejemplo a Polanski o a Woody Allen y ellos siguieron haciendo cosas. Incluso Polanski de alguna manera es el ERP de eso, porque lo hizo desde se escondió, ¿viste? Se fue a otros países de Europa donde la legislación no lo perseguía y siguió haciendo películas y logró cierto público que era como una resistencia de que no importa que haya sido cancelado a pesar de que tenía denuncias y tal, y eso siguió existiendo. Y sin embargo agarran a un pobre perejil, youtuber, que tiene algunos millones de seguidores y arman una campaña a alguien que no le gusta a esa persona, lo destruyen. Y entonces a mí me parece que hay que empezar a diferenciar los diferentes grados de cancelación. No es lo mismo la cancelación para la piba de Bake Off que para un violador. Digo, y el problema hoy con las redes sociales es que todo se vuelve similar, todo se mezcla. Esa doble vara como que se va manejando y se va entretejiendo porque se mantienen desde las sombras los usuarios y desde ese lugar se empoderan y pueden destruir carreras. Estoy hablando en el caso de las personas que no hicieron nada, o que no, la justicia no dictaminó algo. Y en ese punto a mí me hace ruido, me suena a bullying. Y estamos en un momento coyuntural en donde el bullying también se está convirtiendo en una figura en la que hay que trabajar.
a mí la cultura de cancelación es algo que no me termina de cerrar en ese aspecto. A mí me hace ruido en lo masivo y una necesidad que hay de aceptar determinada cancelación. Nada, eso, como una generalidad y una masividad que se ampara en las redes sociales. Yo entiendo, obviamente, hay como diferentes cosas a tener en cuenta. Primero, creerle o intentar creerle a la víctima o a quien se autodenomina víctima, por lo menos escucharla, darle el beneficio de la duda. Pero, qué sé yo no conozco casos, quizás porque tampoco, no sé, serán los consumos de redes sociales, pero no conozco casos, salvo quizás el que estamos hablando ahora de Aziz Ansari, de gente que haya sido cancelada, entre comillas, falsamente. Creo que si llega al nivel de cancelación, digo, hay scratches. Hay varios músicos que han sido escrachados, pero que en la intensidad y lo efímero de las redes sociales, y cuando no hubo un apoyo, una validación de esos scratches por parte de quizás más víctimas o lo que sea, o cuando incluso la denuncia fue de un anónimo, en general un poco que se desestima y la cancelación no es tal. O bueno, lo que pasó con Aziz Ansari. Hubo un momento de incertidumbre, después hubo como un pedido de disculpas. Hace un tiempo también, qué sé yo, lo querían cancelar a Miguel Granado por no sé qué barbaridades había dicho contra no me acuerdo quién, y que eran estupideces. Y ahí también me parece que entra una cosa aparte, o con la faraona. A mí no me causa gracia la faraona, jamás me causó gracia, pero entiendo que las cosas por lo que lo cancelaron, los tweets, entiendo que de alguna manera intentaban ser humor o intentaban ser una provocación. Ahí es donde entra también el contexto. Es tan amplio el tema de la cancelación que es difícil. No es lo mismo un abusador sexual que una persona que sale a decir barbaridades, y depende también cuál es el resultado de esas barbaridades, porque si estamos hablando de una persona que instiga al odio, no es lo mismo que alguien que hace un chiste de mal gusto. Ahí quería ir, exactamente a ese punto quería ir, porque el otro gran ejemplo, que es bastante cercano también, es el caso de J.K. Rowling, cuando empezó a hacer comentarios transfóbicos, y eso deparó en una escalada en que asociaciones de travestis y trans salieron a criticarla, y ella criticó las críticas, y salieron un montón de pensadores liberales a apoyar a Rowling, hablando sobre esta idea del pensamiento único, del discurso único, que, a ver, viene de una idea de Foucault, donde dice que cuando el poder crea esta normalización de un discurso único, uno empieza a normalizar ciertas cosas porque ese discurso ya es lo que es. Y uno de esto que vos hablabas del woke up, del despertarse, viene de buscar salir de esa idea de un discurso único. Pero una autora que escribió un clásico, un neoclásico como es Harry Potter, que mutó la cabeza de millones y millones de adolescentes que hoy son adultos y adultas, y que esas, vamos a decir, esas pequeñas semillas de su idea están puestas en esa obra, ¿se la puede separar o no? ¿Es posible o plausible que esas ideas estén en el ADN de esa historia y haya que dejar de consumirla, o uno lo puede separar? Porque digo, Radcliffe, el actor que hace de Harry Potter, dijo no, cada uno se hace su historia y no es necesario cancelarlo. ¿Vos cómo lo ves eso? Bueno, para empezar hablabas de Foucault y también, y también lo acusaron de pedofilia ahora hace poquito. A mí lo que me pasa, bueno, lo decía al principio, esto de en qué momento te enterás vos y si podés realmente o querés cancelar algo que te ha formado vos como persona, porque bueno, J.K. Rowling es una mina con no demasiados recursos, a mi entender. Es una persona que fue inteligente de alguna manera, haciendo como
un metatexto gigante, un palimpsesto que incluía un montón de cosas, que es lo que termina haciendo Harry Potter, en mi entender, una obra metatextual que se alimenta desde El Señor de los Anillos hasta las novelas románticas de Young Adults de los 80. O sea, estamos hablando de una persona que no es particularmente brillante. Ahora, ella sí logró en esa mezcla de géneros y en esa propuesta propia de Harry Potter, generar un personaje y una obra y un concepto que le llegó a muchísima gente. Entonces yo entiendo que ahora mismo hay un montón de fans que tienen tatuado a Harry Potter que la acusan o que la señalan porque de hecho Harry Potter, la ideología que transpiró de ella quizás incluso va en contra de las cosas que dice ella ahora. Ellos crecieron con esas ideas y de pronto, nada, es coherente que les siga gustando Harry Potter pero que no estén de acuerdo con lo que ella dice. Porque los temas que ella plasma en Harry Potter, de alguna manera, también son tan afanados como un montón de recursos. Entonces yo no quiero decir que ella no entendía lo que escribía, pero quizás es como la gente que es fan de Star Wars y que es re gorila. ¿A quién seguís? ¿Estás viendo la historia de unos terroristas de izquierda que quieren tirar abajo un gobierno totalitario? Entonces, ¿cómo puede ser que siendo fan de Han Solo y de Luke estés del lado de Macri? Son incoherencias. Me parece que pasa lo mismo con J.K. Rowling, con lo que dice y con lo que piensa y con lo que hace con sus personajes. Y también otra realidad es que la mina quizás ya está súper desconectada de la realidad. El último libro de Harry Potter, ¿cuándo fue? Hace 15 años. Es la mina más rica del mundo prácticamente y vive en una nube de pedo. Y también está vieja, qué sé yo, los viejos empiezan a cerrarse también en sus pensamientos, en sus ideologías. Pero aprendí una lección importante. No puedes contar con nadie, en especial con tus héroes. Ahí, bueno, primero lo que tenemos que decir es ya cancelado Christian Ponce por decir que Harry Potter es una copia burda de otros grandes valores de la literatura fantástica o fantasiosa. Ya claramente no llegamos a los 4 episodios de la previa y ya Christian Ponce está canceladísimo. Canceladísimo. Otra de las cosas es sí, a mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, vamos a sacar ejemplos de La Galera que no tienen nada que ver, pero soy muy fanático, o era, no lo tengo muy claro todavía, del señor Ismael Serrano, cantautor español. Y uno cuando iba a sus recitales veía a todas señoras de barrio cheto bien. Y cuando llegaba la parte del tema y decían Comandante Che Guevara y todas Comandante Che Guevara y se daban vuelta y votaban a Macri, y vos decís, acá hay algo que no se condice entre lo que... Pero bueno, ahí la discusión es, entonces tenemos que separar los consumos culturales de la ideología política. Abro mucho la discusión, pero ¿te parece que ahí podría ser una forma de separar un poco la paja del trigo? No, a mí me parece que en los consumos culturales, en las obras artísticas, por eso ahora nos estamos yendo, nos estamos separando de los autores problemáticos y quizás nos estamos moviendo a las obras problemáticas. Yo, de vuelta, como cuando hablábamos del fanon, creo que la interpretación final de una obra se la termina dando el lector. Es la idea de obra abierta de Eco. Yo hay cosas que las entiendo a mi manera y quizás no era la manera que quería el autor. Entonces, me parece que la discusión en ese sentido se abre también para otro lado y que esas obras de alguna manera permiten que así sea. En el caso de las obras que son problemáticas, me parece que hay que entenderlas en tanto su discurso, pero también en el contexto. Y me parece más problemático todavía que sean canceladas, porque cancelar algo significa un poco hacerlo desaparecer, y desaparecer una obra es negar la historia y quizás obligarnos a repetirla.
Entonces, en ese sentido, me parece súper saludable lo que hace, por ejemplo, HBO Max, que no es que me paga que todos los podcasts hablo bien de HBO Max, pero lo que han hecho ellos con varias películas, como Lo que el viento se llevó, fue incluir mini documentales o placas adelante o de animaciones de la Warner que eran súper racistas, súper machistas y demás, pero nada, son conscientes de que tienen que tener un lugar por el valor estético que tienen quizás. En ese caso de vuelta me voy a poner en contra de Disney, que hay varios episodios de los Muppets que no subieron, está La Canción del Sur que tampoco está en Disney Plus, con cartel o sin cartel, y que bueno, habría que ver, yo no lo tengo después, fíjate y ponelo de última en la descripción del episodio, no sé si Dumbo, que es una película que tiene ahí unos personajes afroamericanos bastante problemáticos. No sé si tiene incluida una placa al principio o algo que diga, bueno, esto era así. Y Disney además era bruto racista. Es difícil de esconder eso. No sé qué te parece a vos. Me parece que tiene que ver un poco con el aprendizaje, porque es cierto que HBO Max hizo eso con Lo que el viento se llevó, pero primero lo que hizo fue sacarlo directamente. Primero lo que hizo fue borrarlo del catálogo como si nunca hubiese existido, y luego por la presión en redes sociales para revisar la cancelación que nació del sentimiento de cancelación que ya la misma gente produce en redes sociales, terminaron mostrando esto. A mí una de las cosas que más ruido me hace es el tema del punitivismo, ¿no? De que nunca esta cancelación se da para enriquecer una discusión o abordarla de manera inteligente, sino simplemente apuntar con un dedo y hacer desaparecer esa obra o esa persona. Es cierto que las redes sociales, por su manera de manejar la comunicación con el usuario, terminan siendo una suerte de droga que va tirando ciertos estímulos para que vos tengas ciertas reacciones químicas. Entonces, terminan siendo, viste que en las películas siempre mostraban, las películas sobre todo de la Edad Media, cuando la gente se ponía efervescente y se empezaban a entre todos y todas a alentar y terminaban haciendo locuras sociales por el simple hecho que están en un mismo lugar con ese sentimiento de poder empoderado y tal. Bueno, hoy en las redes sociales está todo el tiempo eso. Es simplemente seguir un hashtag, ver que hay un montón de gente como vos que está pensando lo mismo, envalentonarte y entonces empezar a tirar mierda para todos lados. Y otra de las cosas que me sorprende es que el nacimiento de esta cultura casi siempre viene de los lugares más progresistas. Viene más del lado de la izquierda que de la derecha. A pesar de que la derecha siempre terminó usando ese tipo de discursos para atraer gente. Entonces, si el progresismo termina siendo punitivista, termina cancelando de por sí, no termina la izquierda convirtiéndose en derecha, entonces la cultura de la cancelación termina siendo un golpe a la cultura en sí misma, porque no hay manera de que eso se convierta en un aprendizaje, se entienda en qué momento histórico vivió, se entienda que hoy por suerte tenemos la capacidad de verlo con otros ojos, y siento como que nunca va a cambiar eso. Yo no creo que lleguemos como sociedad a un estado en el que podamos discutir de valores y de movimientos históricos sin caer en una grieta, ¿no? Porque digo, la cancelación y la grieta son primas hermanas. Para mí cambia mucho si estamos hablando de una persona que es cancelada o de una obra. La obra puede ponerse en contexto, más si es una obra colectiva. La persona es más difícil ponerla en contexto porque hay cosas que no prescriben. Hay actitudes machistas, hay actitudes racistas que en contexto pueden entenderse, pero que la pedofilia de Bryan Singer no hay momento histórico que en Grecia, quizás en la antigua Grecia, lo habrían avalado. Pero sí, me parece como muy, muy amplio. Entiendo esto que decías vos del progresismo. A mí me pasa, por ejemplo, me hace ruido cuando hay un sector social que cancela determinada cuestión o que llama a cancelar determinada cuestión porque esa cuestión afecta
a otro sector social, como queriendo hacer una reivindicación en tercera persona o una justicia por otros. Me pasa, por ejemplo, con las películas de Connie Duprat, que especialmente en El Ciudadano Ilustre, que es una película que, si no la vieron, cuenta la historia de un hombre que creció en un pequeño pueblo del interior con bastantes temas, se fue al exterior y terminó escribiendo una historia de Pueblo Chico, Infierno Grande sobre las historias que conocía. Vuelve después de ganar el premio para que le den el premio Nobel, para que le den un premio honorífico en esa localidad. Y la gente del pueblo es mostrada de una manera entre grotesca y caricaturesca. El tema es, a la gente de las ciudades, gente que ha vivido toda su vida en ciudades y que quizás tiene un afán justiciero de reivindicación, le molesta la película mucho más que a la gente que vive en esa clase de pueblos. Quiero decir, yo viví hasta los 22 años en Carmen de Patagones, una localidad bastante chica. Trabajé en medios de comunicación muy similares a los que se ven en El Ciudadano Ilustre. Mi familia sigue viviendo allá y todos vimos la película y nos cagamos de risa porque nos reconocimos en esa caricatura. Ahora, la gente de la ciudad odia El Ciudadano Ilustre y le llama fachos a Connie Duprat, que quizás lo son, pero ahí también entra el tema de la interpretación de la obra. Nosotros, yo ya casi he vivido la mitad de mi vida en una ciudad y la otra mitad en el interior, pero me siento más del interior todavía que de la ciudad, y yo no lo siento como un ataque, sino como una caricatura en la que me puedo reconocer y me puedo divertir. El tema es para el otro sector que quizás, no sé, ya no sería culpa de raza o de clase, sería una culpa geográfica por vivir en el AMBA, que se siente ofendido por rebote en tanto esta caricatura o representación de una realidad en la que no vivieron y de la que no son parte. Ojo, se pueden ofender también. Yo me puedo ofender por una representación racista, aunque yo no pertenezca a ninguna minoría racial, digamos, como un concepto que ya está completamente de modé, o algo machista, aunque sea un hombre cis heterosexual blanco. Me puedo ofender igual, pero es raro, es más raro. Sí, ahí me acuerdo siempre un concepto que yo no conocía y que surgió, no sé si fue el año pasado o el anterior, el tema de la apropiación cultural, claro, a propósito de Lali Espósito usando dreadlocks africanos, que era como un estilo que había elegido para su pelo y de repente le saltó el intento de cancelación por apropiación cultural y fue tan simple como sentar un segundo, explicar, entender qué era la apropiación cultural, hacer los comentarios correspondientes y fin. Pero también hay un tema que me parece que se puede separar en dos también, que es quién define la vara de esa cancelación y luego todo lo que tiene que ver con lo económico de esa cancelación. Yo pienso, por ejemplo, James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, un tipo que trabajó y creció en Troma, una productora que siempre fue muy border. Se le canceló luego de Guardianes de la Galaxia 2 por tweets de esa época, de hace 10, 15 años, con chistes fuera de lugar. Que son, perdóname, son los mismos chistes que hacía la faraona. Y Miguel Granados, que es otro ejemplo que vos diste. Fueron chistes que tenían que ver con un espíritu de Twitter de ese momento. A ver, yo acá obviamente voy a separar al artista porque no lo conozco a James Gunn. Capaz James Gunn piensa así. ¿Entendés? Digo, no, yo ahí no puedo defender eso. Yo voy a defender lo que se conoce. ¿Qué pasó? Se cancela James Gunn, bla, bla, bla. Marvel decide echarlo y no hacer Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Al instante, Warner Pictures, ni lento ni perezoso, lo toma para hacer Escuadrón Suicida 2. Cuando empieza a pegarla con Escuadrón Suicida 2, ven que la gente acompañaba a James Gunn y tal, lo vuelven a llamar para hacer Guardianes de la Galaxia 3.
Entonces, ¿dónde está la razón de la decisión primaria de haberlo sacado de Guardianes de la Galaxia 3? Fue una cuestión real de que no estaban de acuerdo con la cultura de la empresa, que no estaban de acuerdo con la misión y la visión de la empresa, hablando en términos corporativos, o era simplemente una cuestión de ser más progres que el progres, sacarse de encima un quilombo, quedar como una empresa que no tolera esas cosas, pero a la vez a los 5 minutos volver a contratarlo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo de Johnny Depp? Termina siendo una suerte de novela entre quién era peor, si él o la mujer, y empieza a meterse ahí todo el tema judicial. Y ahora, por ejemplo, para la tercera entrega de Animales Fantásticos ya no va a ser Johnny Depp, sino que va a ser Mads Mikkelsen el que lo interprete. Lo mismo pasó con Kevin Spacey. Vos acordate que rehicieron casi toda la película de Todo el dinero del mundo, cambiándolo por Christopher Plummer porque ya había sido cancelado. Y esas decisiones, yo nunca termino de entender si son decisiones que tienen que ver con pararse ideológicamente y políticamente en algo, o simplemente no querer perder guita. Entonces, ¿ahí vale? ¿Ahí tiene valor la cancelación o no? Voy a darte hasta la cuenta de 10 para que saques tu feo, cobarde e inútil rostro de mi propiedad antes de que te llenen los intestinos de plomo. La cancelación se da también, me parece, en contextos en los que no hay una justicia formal. Una cancelación sería en el caso de Woody Allen, porque es como si fuera una justicia del pueblo, digamos, o Bryan Singer, que nunca fue juzgado, entonces, bueno, se llama una cancelación, un scratch de ese personaje. A mí me parece que todos esos casos son súper distintos, me parece incomparable lo que pasó con James Gunn, que de vuelta, si vos le das un contexto, podés entender que estaba haciéndose el picante solamente, con Kevin Spacey. Me parece completamente distinto e incomparable. En el caso de Kevin Spacey, nadie quería laburar más con él, además, en el equipo. Se siguió avanzando, Netflix decía, bueno, vamos a hacer con la producción, y se empezaron a bajar los directores, los coprotagonistas. En el caso de James Gunn, nada, un par de los más caretas se callaron la boca, pero la mayoría de los actores salió a apoyarlo. Entonces me parece que son casos distintos. Yo creo que la cancelación, cuando se da realmente, tiene que ver con un consenso. Con que primero hay un escrache, y después, cuando ese escrache se empiezan a sumar cuestiones, es como lo que está pasando ahora con el loco con el caníbal, ¿cómo se llama? Armie Hammer. Hubo una denuncia que fue casi anónima de algo que podía ser poco más que una perversión sexual a puertas cerradas. El tipo le decía a una pareja, tipo algo así como, te doy plata y me das una costilla, una cosa así, no recuerdo bien cómo fue. Estoy parafraseando muy mal. Pero a partir de eso empezó a hablar un montón de gente que lo empezó a caracterizar como una pareja súper tóxica, violenta. Incluso, bueno, creo que salió una acusación de violación, incluso. Así que bueno, en ese caso también los scratches sirven para visibilizar otras cosas que de otra manera no se habrían conocido. Hablando sobre eso, después voy a quedarme con eso que dijiste de que la cultura de la cancelación surge como respuesta a que la justicia como tal no se siente como algo que suceda realmente, y me parece nuevamente que ahí se cruzan los conceptos con lo político, pero necesito, Chris, hablar del elefante rosa en el comedor. Necesito sacarme esto del sistema. Pero bueno, todo lo que está pasando con Joss Whedon es bastante doloroso para quienes amamos sus obras, pero por sobre todas las cosas, quienes analizamos sus obras basadas en ciertos pensamientos feministas, por ejemplo, que han logrado romper estructuras machistas como existían desde siempre en los relatos, y que hoy nos enteramos que su autor termina siendo más machista que cualquier otro. Y que eso se da en términos que un actor
hace una denuncia, un escrache, que es en este caso el actor que hace Cyborg en Liga de la Justicia, y eso destapa una olla que estaba ahí, porque digo, en el momento en que se empieza a notar que Joss Whedon era violento con las mujeres en los sets y que tomaba decisiones que sin respetar sus decisiones y tal, terminan abriendo una caja de Pandora donde todos y todas quienes estaban en Buffy la Cazavampiros y Ángel empezaron a hablar como pestes de Joss Whedon como persona, y eso en cierta manera termina haciendo caer toda la obra como un castillo de naipes para mí. Porque si vos, es como que toda tu vida dijiste, yo sigo esta obra porque me interpela de esta manera y tal, y la persona que la hizo, el creador máximo de esa obra, va totalmente en contra de los principios que esa obra habla. Y ahí uno entra en contradicción también. Yo entiendo como vos decís que la obra la termina uno, pero la obra no, tampoco es separada. No es que simplemente algo que apareció de la nada y uno lo consume. Eso nace de alguien. Y eso termina de alguna manera entrando, haciendo cortocircuito con lo que uno siente. Pasa que bueno, ahí para mí la diferencia también está, y es muy importante, en el hecho de que, especialmente en una serie de televisión, o sea, no es una canción, no es un libro, no es una película, es una serie de televisión que tuvo 6 temporadas y un spin-off. Para mí, esa idea de autor está súper desdibujada. Yo te lo creo más autor de Dr. Horribles, que es mucho más problemática, porque tenemos un personaje que es una chica que existe solamente para morir y no pincha nada más. En cambio, Buffy tuvo un montón de escritores, escritoras. Jane Espenson salió de ahí, que después escribió muchísima televisión y es una capa. Para mí la diferencia es esa. Y no es poner que el tipo se llenaba la boca porque en algún momento dijo, sí, es como lo que hablábamos en Modelo 82 de Gene Roddenberry. Le empezaron a decir tanto qué voz feminista que tenés que se la creyó y la aprovechó. Yo realmente nunca me pareció que fuera feminista Buffy, pero bueno, tampoco lo vi demasiado. Tiene personajes femeninos fuertes que él calcó prácticamente de los X-Men. Porque siempre dijo que Buffy era Kitty Pryde, que en todo caso fue creada por Chris Claremont, que yo no veo mucha gente diciendo qué bastión del feminismo que es Chris Claremont. Pero en todo caso, si hay una generación que viendo Buffy abrió la cabeza y cambió una mentalidad que venía de años anteriores y concibió las relaciones sexuales y entre géneros y diversidades de otra manera, bienvenido sea, pese al autor. Ahí te voy a decir, mira, Chris Claremont, ya lo querés reivindicar, pero es el que creó a Fénix para que se muera. Así que creó una mujer fuerte para que se muera. No, yo no lo quiero reivindicar, yo digo que lo supuestamente rupturista y loco de Joss Whedon se lo afanó a otro tipo, que por eso, si nadie dice que es un feminista, será porque quizás no lo es. Quizás es simplemente un buen autor. No, sí, era comentario como. Era comentario para cargar, para picantear un poco. Pero una de las cosas que dijiste que me parece que para ir cerrando, resume también un poco la cuestión, es el tema de por qué nace la cultura de la cancelación. Ya hablamos un poco sobre el Me Too, hablamos sobre el tema de que ciertos scratches muestren sesgos de poder que capaz se normalizan y que al encontrar en las redes sociales un espacio mancomunado y donde puede haber cierta privacidad también, sirven para crear esos espacios de revolución, porque termina siendo una revolución cuando se empieza a desdibujar ante la falta de justicia real, cuando se mal utiliza, cuando ciertos lugares de poder a través de una doble vara deciden qué cancelar y qué no. Porque digo, estamos en un mundo de las doble varas. Y claramente en Argentina eso está muy, muy claro. Pero, ¿por qué se cancelan figuras como la de Bake Off, como la faraona, y no un personaje como Elisa Carrió, por ejemplo?
Ahí hay cuestiones de poder reales. Entonces, ¿eso deslegitima la cancelación o no? ¿A vos qué te parece eso? Para mí de vuelta va en el consenso que se acepte. Yo a la faraona tampoco siento que esté cancelada. Elisa Carrió tampoco, porque lamentablemente es una minoría la gente que... Nada, es una mayoría la gente que no la votaría, pero también es una minoría la gente que considera realmente nocivo sus expresiones y sigue siendo funcional para determinado sector, como decís vos. Pero, Cris, ese consenso que vos hablás no nace de la nada. A eso es lo que yo apunto. ¿Quién determina qué es lo cancelable y qué no? Porque ese consenso está normalizado, está regulado. Hay centros de poder que lo toman. ¿Por qué? Digo, hay discusiones que se ponen en la palestra y otras que no. Porque hay quienes determinan cuáles son los temas. Es como dicen en las películas de conspiraciones. ¿Quién controla la historia, no? Digo, entonces, en ese quién controla la historia, la cultura de la cancelación, en lugar de ser una herramienta del bien, ¿no puede llegar a terminar siendo una herramienta del mal? Sí, bueno, había un capítulo de Black Mirror, el de las abejas, que iba por ese lado. En ese episodio, a la gente que cancelaban, iban unas abejas y los mataban, y después se descubría que ese sistema estaba como hackeado. Yo no desconozco casos masivos y aceptados consensuadamente que hayan perdurado en el tiempo y que hayan sido falsos. Pero me estabas hablando hace un rato de una mina de Bake Off que no sé lo que es, así que obviamente hay un montón de cuestiones que se me escapan, que las desconozco. Y que por ahí, nada, marcarían que estoy equivocado. O que no estás en ciertos microuniversos, como es el caso de Twitter, que termina siendo una suerte de otro de los círculos del infierno de Dante, ¿no? Que también por ahí un poco de salud te genera en no estar atravesando esos espacios tan tóxicos. ¿Qué te ha quedado en el tintero para hablar al respecto? Que ya hemos hablado más de 50 minutos de esto, Chris. No, me parece importante esto que decías al principio de que este espacio de la previa es un poco hablar, no hablar sin pensar ni hablar sin saber, sino hablar desde nuestros lugares, nuestras experiencias, nuestros puntos de vista, que obviamente están o intentan al menos estar en crecimiento constante. Entonces, bueno, para nada quisimos plantear una verdad ni mucho menos. Yo creo que hay una diferencia muy grande que tiene que ver con las obras canceladas, un concepto del que estoy en contra. Para mí las obras tienen que explicarse y en todo caso utilizarse para enseñar. Si esta obra es tan problemática, que se enseñe por qué es problemática, utilizarla como una herramienta. Y en tanto los personajes cancelados también no poner en el mismo... no medir con la misma vara el amplio abanico por el cual puede ser o podría llegar a ser cancelado alguien. Y también así como planteo que la obra problemática sea utilizada como una herramienta de enseñanza, también que exista la posibilidad de aprendizaje para la persona cancelada. De vuelta, no en todos los casos. Una cosa que decía, que también me parece muy importante, hay un video que lo pueden buscar y se va a leer mejor, y lo habla una persona que está directamente relacionada con una persona cancelada, como es Sarah Silverman. Ella era muy amiga, o es muy amiga de Louis C.K., que aclaramos también para que no quede todo en la nube de la cancelación sin motivo, o con motivo pero invisible. Louis C.K. lo que hacía era, a cambio de posiciones, supuestas promesas laborales para chicas que querían arrancar en la comedia, ellas tenían que permitirle masturbarse frente a ellas. Eso es cancelable, obviamente. El tipo desapareció, le cancelaron una película que ya estaba a punto de estrenar, se perdió varios contratos, con razón, a mi ver. Pero lo que decía Sarah Silverman era: ¿qué pasa cuando les damos la espalda
a estos personajes y no les damos el espacio para el aprendizaje. Si los cancelamos, si los expulsamos de la realidad y los dejamos sin un lugar donde intentar volver, o bueno, si se quiere, es una palabra medio extraña, pero regenerarse. Entonces dice, el amor que no le puedo dar yo a mi amigo, porque, no sé, porque me cancelarían a mí o porque está mal visto, lo va a terminar encontrando en un lugar de gente como él, que no le va a permitir darse cuenta de su error. Entonces no va a haber un aprendizaje, sino simplemente el mundo contra mí y todos los demás están equivocados porque me están atacando. Y los que me reciben son gente que piensa como yo. Entonces esto se aplica a las perversiones sexuales, en el mal sentido de las perversiones sexuales, las que no son consensuadas, digamos, pero al racismo, a las políticas de odio. Entonces un tipo qué sé yo, hablando mal y pronto, un nazi, un pibe que tiene estas ideas, que es desplazado en vez de hablarlas, va a terminar encontrando refugio con otro grupo de pibes nazis y ese germen se va a potenciar en vez de apaciguarse o eliminarse ante la posibilidad de algo mejor. Ahí me parece que es muy importante. Me termina pareciendo también al pedo de la cancelación en ese sentido, porque si hay algo real detrás de las acusaciones que sean, hacer que yo, como el movimiento que hay ahora que apoya a Britney en el juicio contra su padre, que es un movimiento activo y real en redes sociales, que no busca cancelar al padre de Britney, sino darle justicia a ella. Eso en un caso en el que la justicia pueda expresarse, como si romper las bolas y hacer un movimiento que logre que Bryan Singer sea finalmente juzgado. Veo más positivo eso a una acción concreta que a una inacción, que sería desaparecer a alguien por su cancelación. Y en casos que son menos graves, dar el lugar a un mea culpa, a una situación de aprendizaje. Yo entiendo que Louis C.K. muy arrepentido, no sé si está, como Michael Richards en su momento de Seinfeld. Lo cierto es que la gente que hace este tipo de cosas es porque medio cree en esas cosas. Y cuando escuchás que yo a la faraona haciendo unas disculpas que son chontísimas y que no se está disculpando de nada, te das cuenta de que en realidad no quiere disculparse mucho. Y los videos de las disculpas terminan teniendo muchísimas más visualizaciones que lo que tuvo el influencer en sí, y entonces ese sistema se sigue retroalimentando y seguimos estando en la caca. Voy a aprovechar, porque tenía una recomendada preparada, pero voy a aprovechar un ejemplo que diste para recomendar el documental que nombraste, que es Framing Britney Spears, que lo estrenó FX y Hulu en Estados Unidos. Acá se consigue por ahí, creo que en Flow está. Un documental que es extraño porque no tiene a los actores y actrices de primera mano de la situación, que es cómo Britney Spears, cuando empezó a crecer y a ser muy exitosa, terminó el padre controlando toda la vida de ella, sus finanzas, o sea, es como entró en una parte judicial en donde no puede valerse por sí misma, entonces el control lo tiene el padre, y cómo un grupo de personas, un grupo de fans creó el movimiento de Free Britney, hablando de esto de cuando el mundo no encuentra justicia, la crea por sí mismo, pero que además de mostrar la contracara de lo que es ser exitoso o exitosa, porque digo, existe una contracara y hay muchos ejemplos, como por ejemplo desnudan a ciertas figuras que uno las veía como incancelables, como es el caso de Justin Timberlake, que cuando vos ves el documental decís, entonces era medio sorete, era medio tóxico, y uno no se hubiera imaginado nunca que Justin Timberlake sea así, y que aparte hoy todavía vivimos esta melancolía, esta nostalgia por la partida de Diego Maradona después de tantos meses. Es muy difícil no despegar la figura de estas situaciones cuando la fama es tan alta que termina destruyendo a personas del bien
y terminan como también destruyendo el entorno, todo lo que hay alrededor. Framing Britney Spears es un documental de The New York Times que, como les dije, se consigue por ahí. Acá no lo trajo ninguna plataforma de las de streaming conocidas, pero es una horita de poder entrar un poco en el mundo de este movimiento de Free Britney. Cristian Ponce, como siempre te pregunto, ¿dónde te puede encontrar, leer o descubrir la gente? En Instagram yo soy Cristian Ponce, en Twitter Cristangram, ahí me pueden encontrar y nada, por ahí divertirse con algún comentario, alguna recomendación. En Letterboxd, si no también, voy anotando todas las películas que veo y también es creo hoy por hoy mi red social favorita. ¿Vos, Elian? Bueno, ahí me encuentran en Instagram como aguilar.elian y también pueden encontrar mi sitio web totalmente rediseñado, Cultura Geek and Pop, en elian.neftis.tv. Le puse mucho trabajo, mucho huevo a rearmar toda la web. Ahí van a encontrar todo el contenido de los estrenos, de los videos de YouTube y todas las cosas. Como siempre también les invito a que vayan a mi canal de YouTube de Elian Aguilar. Y siempre agradecer a la gente de Radio Colmena que nos da este espacio, esta posibilidad de hablar. Hoy un episodio en el que no sacamos nada en concreto, Cristian, sino que simplemente nos llevamos más preguntas. Pero bueno, espero que esto también ayude a quien esté escuchando a repensar algunas cosas. No, simplemente lo que decíamos hace un rato, no tenemos la verdad de nada. Pero era un tema que hemos charlado, que nos interesaba quizás comentar un poco lo que nos parecía. Si están de acuerdo con nosotros o si no están de acuerdo, siempre es parte de una conversación que empezó, que no va a terminar pronto. Así que bueno, también nos pueden hacer llegar sus comentarios. Y que por sobre todas las cosas no nos cancelen. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de la previa, el episodio 104. Nos seguimos viendo la semana que viene. Chau.